Es soltero. Pero rápido van a terminar. Acá estamos acá en La Jocha, en Chauque. Estamos acá. Excelente. Gracias, gracias.
Acá, acá es soltero, allá es casado. Yo también soy soltero, dice. No, así no se presenta. Sí, dice, Carlitos dice. Ahora, ¿quién? No, papi, todavía no. Una ñisquita, no, una ñisquita. Ah, verdad. Ahí tú tienes razón. Tienes razón. A mi prima Eli le he dicho, por tu culpa ahora a mi primo le van a tirar látigo. Está asustada. Capataz le cae, pues. Antes que se vaya Ellos tienen que avanzar con la comida. Que no está el cargón, debe para darle espacio. Ah. Listo. Ahí viene mi mamá. si hubiéramos entrado sequecitos, nomás tranquilas estaríamos. ¿Cómo se la bien? Dice que ya se ha ido a Toma. Carlitos. ¿Toma? ¿Así me está diciendo? Se ha ido para allá a arreglar los equipos. Carmen, sí. Carmen ha tomado de esos de Cartavio 2 grandazos y está como sin nada. Yo no me hubiera levantado seguro. Sí se mareó, pero se levantó como sin nada. No, no llora. No. Me había olvidado que Roger era su cuñado de Carmen. El cuñado también estaba animando, pero báilate nomás, si no tienes hijo, trabajas duro, báilate, tómate, está animando el otro también. No, la prima, no vayas pero no vais a decir nada a Fausto, le dice Carmen. Y Roger dice, no, tú sabes que conmigo puedes contar, no voy a decir nada. Diciendo así que no se va a tomar. Con el primo estaba, pues de Soraya su esposa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? Estaba con las dos. Pero el traguito abre, pues. Claro. Ese es mejor. Para venir para acá. Y cuando llegamos... Ha pasado más de frente. Estaba haciendo su gárgara más rápido, ha pasado. No, ese traguito ayuda. Estaba mal, pero... No, de aquí vengo, dijo.
¿Cómo pueden echarse desde esas horas de la noche? Como sea, estaba yo aguantando. Hasta las 12, 12:30. Estábamos en charlateo cuando nos vamos en la iglesia, no sé quién vino. ¿Por qué no vienen? Ahí te despiertos, dijeron así, no sé quién vino, alguien dijo. Así. Yo no estaba, pensé que estaban durmiendo. Ah, estamos hasta las 12 cuando nos dimos cuenta y hasta sentado hasta el trasero nos dolió ya. Nos paramos a parar. Ya, ustedes chistes ahora, pobre capataz va a pagar pato, ve, por todo su chiste ustedes. Pobrecito. Castigo.